Evangelio de Mateo, por favor. Vamos a leer del capítulo 16, los versículos 13 al 16. Mateo capítulo 16, versículos 13 al 16. Dice la palabra de Dios, síganme con su vista. Y cuando Jesús vino a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que yo, el Hijo del Hombre, soy? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Díceles él: pero vosotros, ¿quién decís que yo soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a leer el 17 de una vez, y dice la palabra de Dios: y respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Padre, gracias por tu palabra, gracias por darnos a conocer, Señor, con pasajes que hemos leído tantas veces, algo de profundidad todavía, Señor, porque tu palabra jamás se agota, jamás se termina. Todo lo que nos enseña, y en este pasaje podemos notar muchas cosas que hoy vamos a ver. Por favor, ayúdame a predicar con poder. Salva las almas, Señor, esa es mi oración principal, pero también habla a tu pueblo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, se habla mucho de Jesús por todas partes. Jesús aquí, Jesús allá, Jesús más allá. Pero mire, él sabía, la gente conocía de nombre a Jesús, como lo conocen muchos, pero ¿quién creían ellos que era Jesús? Él pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y pues ellos le dan respuesta, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, o alguno de los profetas, etcétera, etcétera. Pero él voltea hacia ellos y les dice: pero vosotros, ¿quién decís que yo soy? Una buena pregunta. Yo les pregunto a ustedes: ¿usted quién cree que es Jesús? ¿Quién cree que es Jesús? ¿O de qué Jesús estamos hablando? Porque mucha gente habla de un Jesús, pero yo cuando comparo con mi Jesús, no coincide muchas veces con el Jesús de otros. Y es lo que yo quiero hablar hoy. ¿De qué Jesús me hablas? ¿De qué Jesús me hablas? Pedro contesta de una forma pues muy clara, categórica. Le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. ¿Y qué le contestó Cristo? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Recuerde usted que el Señor, ¿a quiénes va a recibir? A los que el Padre le envió. La planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Es importante entender esto, que muchos hoy día hablan de Jesús, hablan del Cristo, pero ¿quién piensan que es Cristo? Bueno, primero que nada, ahí en 1 de Juan capítulo 5, versículo número 20, dice la palabra de Dios: empero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La respuesta de Pedro fue muy clara. Juan aquí la vuelve a mencionar: el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién dices que yo soy? Bueno, aquí está la respuesta general. Si creemos que Jesucristo es Dios verdadero, si creemos que es la vida eterna,
entonces, hermanos, estamos por buen camino. Pero ¿cómo saber? ¿Cómo demostrar? ¿Cómo dar evidencia de la respuesta que doy sea realmente una respuesta experimental con mi vida, con su vida? ¿Quién dicen ustedes que es Jesús? ¿Quién dicen que es? Mire, ponga mucha atención. Ahí en Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10, hay un pasaje que hemos usado mucho para testificar, para hablar de Cristo a las personas. Pero hay algo que a veces se nos pasa por alto. Y yo creo que hoy tenemos que ver, ¿a qué Cristo te refieres? ¿Quién dices que yo soy? ¿De qué Jesús estamos hablando, hermano? Dice la palabra de Dios, 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca al Señor Jesús, vea la palabra Señor con mayúscula, y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. ¿De qué Jesús estamos hablando? ¿Es tu Señor y Salvador? Bueno, es mi Salvador, dicen algunos, y lo estoy haciendo mi Señor. No, fíjate que aquí está primero como Señor. Si tú aceptas, si aceptaste al Señor Jesucristo, lo primero tiene que ser como Señor. Te voy a explicar. Tú tienes un trono en tu corazón donde está el yo. Lo primero que tienes que hacer es que quites ese yo y pongas a Cristo ahí, como el Señor de tu vida. Si no lo haces, no puede ser tu Salvador. No puede ser tu Salvador. Qué fácil es, ¿no? Decir, soy salvo. Hay gente que asume eso con tanta ligereza y viven una vida de pecado, una vida como quieren. No, hermano, eso no es ser salvo. Ser salvo es que tú aceptes a Jesucristo en primer lugar como tu Señor, como el Señor de tu vida. Si confesares con tu boca al Señor Jesús, fíjate, el mismo Cristo lo dijo, que lo que sale de la boca, ¿de dónde viene? Del corazón. ¿Cómo vas a mencionar tú al Señor Jesús si no lo tienes en tu corazón? Con el corazón se cree para justicia. Somos justificados pues por la fe, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5. Y no hay ninguna condenación para los que estamos justificados con Cristo. Pero hay que tener a Cristo. Hay que haberlo aceptado como Señor de nuestra vida, como quien ocupa el señorío en el corazón. Y cuando lo confiesas con tu boca, lo confiesas como tu Señor y como tu Salvador. Si tú no has aceptado a Jesucristo como tu Señor, tú no lo tienes como tu Salvador. O al menos que estemos hablando de otro Jesús. ¿Hay otro Jesús? Del que yo conozco es este, que aceptamos como el verdadero Dios y como la vida eterna, que lo aceptamos como Señor de nuestra vida y como nuestro Salvador. Es el Jesús que yo conozco, es el Jesús que me salvó a mí. Lo acepté como mi Señor desde el primer día que me entregué a Él, como mi Señor. Ya no haré lo que yo quiero, haré lo que tú quieres que yo haga. Si tú no has hecho esa decisión, vas por el camino equivocado. Tal vez pienses que vas por buen camino porque es la tendencia del Jesús de toda la gente. ¿Quién dicen los hombres que yo soy? Y algunos todavía no creen que sea Dios, creen que es alguno de los profetas. Algunos creen que es igual que Buda o que Mahoma. No, hermanos, ese no es el Cristo que yo predico. El Cristo que yo predico es el Dios verdadero, es la vida eterna,
El Cristo que yo predico es el Señor de señores, el Rey de reyes y el Salvador de todo aquel que lo aceptó sinceramente como su Señor. Debe estar en el trono de tu corazón para poder darte la limpieza de tus pecados, porque Él limpia por dentro, no por fuera. Entonces tú tienes un Salvador externo, es un Salvador interno. Tuviste que aceptarlo como tu Señor, sentarlo ahí en el trono donde está tu yo, quitar tu yo y poner a Cristo Jesús ahí. Ese es el verdadero Dios, es el verdadero Señor y Salvador. Pero hay otra cosa importante, ya la he mencionado, en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo número 17. Dice la palabra de nuestro Dios: de manera que si alguno es en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas son pasadas. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. ¿De qué Jesús estamos hablando? ¿De qué Jesús me hablas? ¿De Salvador nada más? ¿O me estás hablando del Señor y Salvador a la vez? ¿De qué Jesús me hablas? ¿El que salva y a la vez transforma las vidas? De ese te predico yo. Si aquel Jesús del que me hablas dices que te salvó, pero tu vida no cambia, tu vida sigue siendo igual o peor que la de un incrédulo, no estamos hablando del Jesús que yo conozco. El Jesús que yo conozco, el bíblico, es el que salva y a la vez transforma, de manera que si alguno es en Cristo, nueva criatura es. Este Jesús nos limpia con su preciosa sangre de todos nuestros pecados. Cuando lo recibimos como nuestro Salvador, Él transforma nuestras vidas completamente. Completamente. Es el Jesús que yo conozco, cuya sangre preciosa nos limpia, nos purifica de todo pecado. ¿De qué Jesús me estás hablando tú? ¿En cuál Jesús confías? ¿Quién dicen los hombres que yo soy? ¿Quién dices tú que yo soy? ¿Quién dijeron los apóstoles que Él es? Si el que te salvó no te puede transformar, entonces no hablamos del mismo Jesús. Porque el que me salvó a mí pudo hacer la obra completa. Es más difícil salvar que transformar. Entonces, si aquel que dices que te salvó y no puede transformarte, menos te pudo salvar. No se requiere mucha inteligencia para esto. Efesios 5, 25 al 27. Dice: maridos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola en el lavamiento del agua por la palabra, para que la presentase a sí mismo, iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿De qué Cristo hablamos? El que purificó a su iglesia para quitarle toda mancha, para que fuera una iglesia sin mancha, pura, que no tuviera ni arruga, ni mancha, ni cosa semejante. Hay iglesias hoy día, pastores incluso, que no están creyendo en el mismo Cristo que creo yo, porque el Cristo en el cual creo purificó su iglesia, y la iglesia que Él purificó lo hizo perfectamente bien. Su sangre purifica de todo pecado. Y una iglesia que dice que es de Cristo debe ser una iglesia limpia, santa, sin mancha,
sin arruga. Y eso incluye a todo el cuerpo, a todos los cristianos que conforman una iglesia. Si no, no estamos hablando del mismo Cristo. Si otros creen en un Cristo que permite el paganismo, la idolatría, la mala música, el pecado, no estamos hablando del mismo Cristo, porque el Cristo que yo predico, ese hizo la obra completa, la expiación fue completa, y la única iglesia que se va a llevar este Cristo que yo conozco es la que Él purificó con su preciosa sangre. Es la única. Él no se va a llevar a otra iglesia, o que se llame iglesia. Él se va a llevar solamente a aquella iglesia que Él santificó, purificó, lavó con su sangre preciosa. Aquella iglesia que obedece su palabra voluntariamente. Aquella iglesia que teme fallarle a Dios. Aquella iglesia que tiene temor de no obedecer cada palabra, cada mandamiento. Es la iglesia que creo que Cristo vino a limpiar. No nos limpiamos solos. Nos limpió y nos purificó su preciosa sangre. Si no, ¿de qué Cristo hablamos? ¿De qué Cristo me hablas? ¿Me hablas del Cristo verdadero, del Dios verdadero? ¿Me hablas de aquel que es tu Señor y Salvador de tu vida? ¿Me hablas de aquel que te salvó y te transformó? ¿Me hablas de aquel que purificó su iglesia? Si no me hablas de ese Cristo, entonces no hablamos del mismo Jesús. Es en el que yo creo, es el que te predico. Y si hoy el Espíritu Santo te está hablando al corazón, no endurezcas tu corazón, porque no hay otro Cristo. Hay un solo Dios verdadero. No hay otro Dios. Hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Si tú no tienes ese Cristo en tu corazón, puedes tener religión, puedes tener conocimiento, puedes tener mucha sabiduría humana, puedes tener filosofía humana, lo que quieras, pero no es el Cristo que yo creo. El Cristo bíblico, el Cristo que tiene todo el poder para salvar a todo aquel que quiere realmente ser salvo. Ese Cristo está puesto aquí en esta iglesia, siempre dispuesto, y no lo obligamos, ni tampoco obligamos a la gente a aceptarlo sinceramente, pero sí urgimos a que aquel que no conoce al Cristo que nosotros conocemos, lo reciba de una buena vez. Ese Cristo te va a cambiar la vida, te va a transformar. Ese Cristo va a ser el que dirija tu vida completamente como tu Señor. Ese Cristo va a purificar tu vida, tu alma. Y ese Cristo es el que te va a llevar cuando venga, si tú lo recibes sinceramente. Si recibiste otro Cristo, discúlpame, pero tú no te vas al cielo, a menos que hoy te arrepientas de tus pecados y aceptes al Cristo bíblico que estamos hoy predicando. Padre, gracias por tu palabra. Gracias.